Apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, reciban un cordial fraterno. Este es su servidor, Oliverio Mora Navarrete, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana en Colombia, pastoreando la congregación de El Salvador en el municipio de El Cocuy y dirigiendo también el colegio de este municipio, de esta región. Reciban ese cordial saludo. Y en esta época en que la Iglesia Luterana celebra, recuerda, medita sobre las Sagradas Escrituras, las cuales permitieron al doctor Martín Lutero llevar adelante la reforma de la Iglesia, basado precisamente en las Escrituras, es muy importante también que nosotros hoy en día meditemos en la importancia del texto bíblico y especialmente en lo que se ha abandonado. Se ha abandonado muchos aspectos bíblicos en la práctica del ser humano. Muchas personas seguramente que tienen las Sagradas Escrituras, tienen su Biblia en casa y puede acontecer dos cosas. Una, no la leen porque la consideran que no es necesario leer ese texto, pues con una vez al año o dos veces al año o una vez a la semana que se escuche está más que suficiente. En otros términos podríamos decir que hay un sentido de menosprecio por las Sagradas Escrituras. Por otro lado, hay quienes tienen las Sagradas Escrituras, el texto sagrado, como algo mágico e inclusive lo pueden tener abierto en alguno de sus textos preferidos o alguno de los textos con los cuales se identifica. Pero también miremos en el mundo cristiano, conocido como el mundo cristiano, adicional a eso como el mundo moderno, en el cual Dios nos ha colocado para vivir y disfrutar de esa modernidad, de esas bendiciones que Dios a través de la sabiduría del hombre también nos ofrece. Encontramos que el mundo cristiano no está obedeciendo las Sagradas Escrituras. No las sigue, no las lee, no las conoce, desconocen el texto bíblico y estaríamos volviendo a 503 años atrás y mucho más. Recordando que en la época del reformador Martín Lutero había una ignorancia grande de las Sagradas Escrituras, y no porque la gente no quisiera leerlas, sino porque no había cómo leerlas. No existía un texto bíblico para poder hacer la lectura en su idioma, que fuera entendible por el pueblo. Este privilegio lo tenían solamente los religiosos, y entonces había esa ignorancia bíblica. Hoy en día hay una ignorancia bíblica que es voluntaria. El que quiera ser ignorante acerca del texto bíblico es porque le place, porque quiere, no porque no tenga los medios. Pues tenemos las Sagradas Escrituras traducidas a muchos idiomas y de forma muy fácil en este tiempo moderno de bajarlas a nuestros aplicativos. En cualquier lugar donde estemos podemos acudir al texto bíblico. Entonces, ¿por qué existe esa ignorancia bíblica? Porque estamos considerando muy posiblemente que el texto bíblico no es necesario para nuestra vida. Desconocemos que es el texto que nos orienta y que nos guía en nuestra vida. Para reforzar esto que estoy diciendo, quiero hacer lectura de uno de los versículos que el apóstol San Pablo menciona en el libro de Romanos, el capítulo 15, el versículo 4, que dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Varios aspectos encontramos nosotros aquí. Uno, de hecho, para el apóstol San Pablo ya era un texto antiguo, refiriéndose muy posiblemente a los profetas, a los libros históricos, al Pentateuco. Hoy nosotros también podemos decir que las Sagradas Escrituras son textos antiguos.
puesto que han pasado más de 1600 años de los últimos textos, tal vez. Así que podemos considerar que es un texto antiguo también. Pero así como para el apóstol San Pablo, ese texto antiguo no había pasado de moda porque era muy presente y muy vigente para su vida, ese mismo texto para nosotros nos sigue enseñando. Dice, para nuestra enseñanza se escribieron. Ese texto entonces tiene que ser y cumplir esa función de la enseñanza. ¿Qué nos enseña? Nos enseña tantas cosas hermosas que Dios ha hecho, comenzando por la misma creación y todo ese caminar de Dios con su pueblo, con la humanidad, ese amor infinito al entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros y esas orientaciones prácticas para ponerlas en el día a día de nuestra vida, las cuales nos traen felicidad, nos traen paz y nos traen alegría. Y hay un sinnúmero de enseñanzas que nos trae las Sagradas Escrituras, como dice el apóstol San Pablo, y si nosotros no reconocemos eso y no acudimos a que es un texto de enseñanza, como lo dice el apóstol San Pablo, estamos perdiendo una gran oportunidad. Pero también los efectos. Según el mismo versículo bíblico, dice que a fin de que para que la paciencia y la consolación en las Sagradas Escrituras nosotros tengamos esperanza. Lo menos que encontramos nosotros hoy en el mundo moderno es paciencia. Pero las Escrituras nos invitan a tener esa paciencia. Y no es una paciencia inactiva, es una paciencia activa, la cual nos está moviendo día a día en la esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza de la salvación de nuestras almas, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de un Dios que incursiona en el actuar del ser humano para la transformación, para la vivencia de su palabra. Otro tema que aborda el apóstol San Pablo ahí es la consolación. En medio de este tiempo de pandemia también nosotros encontramos un mundo sin consuelo. Por más que busca consuelo en una cosa y en otra, o en un lugar y en otro, no encuentra el consuelo. Y es precisamente, la palabra dice, para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tan importante el texto bíblico para este tiempo moderno, tan vigente esta palabra antigua para este tiempo moderno, para que por medio de esa consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Un mundo sin esperanza, un mundo que ha perdido la visión, un mundo que ha perdido el norte, un mundo que se materializó, un mundo que desconoce la voluntad de Dios, un mundo que desconoce las Sagradas Escrituras, pierde la esperanza. Pero ahí está, necesitamos retornar, volvernos al texto bíblico como creyentes, como cristianos, porque de lo contrario estamos cada vez más apartándonos no del texto bíblico, sino del mismo Dios quien lo envió y lo escribió y lo inspiró mejor para que nosotros lo tengamos para nuestra vida, que sea útil para nuestro día a día, que sea útil para nuestra alma y que como tal traiga a nosotros la esperanza en la salvación, la esperanza que Cristo nos ofrece, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de un mundo más justo, la esperanza de ese mundo que por la palabra de Dios se deja corregir, que nos dice cómo vivir de una forma agradable a Dios y cómo obrar de forma justa en todo momento, que también nos habilita para hacer todo aquello que será de bien y de bendición para nosotros y para los demás. Recordando cómo entendía el doctor Martín Lutero las Sagradas Escrituras, quiero dejar con ustedes esa frase. La Biblia no es antigua ni es moderna, es eterna. Señor Dios, te rogamos que por tu Espíritu Santo, nuestras vidas y las vidas que tú has llamado a la salvación y al conocimiento de tu verdad,
podamos regresarnos al texto bíblico, a tu palabra, para conocer tu voluntad y hacerla. Bendícenos con tu bendición, con esa bendición tuya que regalas a tus hijos y a tus hijas, la bendición tuya, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.